Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa. Hoy un panel virtual y seguimos haciendo paneles virtuales. La COVID no ha pasado, todo el mundo quisiera que pase, bendito Dios, ojalá sea pronto. Más sin embargo, la seguridad todavía está en esa bendita mascarilla que a todo el mundo fastidia, me incluyo. Y el tema también de los cuidados para con nuestra familia y para con la sociedad en general. Hoy, panel virtual sobre el giro económico de Estados Unidos y el impacto en el país, en su política exterior. La doctora Miriam Estrada Castillo, experta en relaciones internacionales con experiencia en las Naciones Unidas, catedrática universitaria. El doctor Mauricio Gándara Gallego, jurista, es canciller del Ecuador y columnista de diario El Universo. Bienvenidos a... Ex ministro de Gobierno y ex embajador y ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Gracias. Bien. Magíster Daniel García, ¿nos puede escuchar? Dígame que sí. Creo que se quedó. Ahora sí lo oímos, ¿sí? ¿Lo escuchan? ¿Sí? Perfecto. Yo les escucho a ustedes, ¿me escuchan? Y el magíster Daniel García, experto en relaciones internacionales y catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. A todos bienvenidos a Bajo la Lupa. Político en Estados Unidos, precisamente en el marco de las elecciones presidenciales y el impacto en la política exterior diplomática en el Ecuador. Comienzo, por favor, pidiéndole a cada uno, muy sucintamente, su visión de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo creerían que eso va de alguna manera a dar también una implicación en nuestra política exterior. Doctora Miriam, doctor Mauricio y finalmente magíster Daniel. Doctora Miriam. De acuerdo, si me permite llamarlo Javier, ¿verdad? Con la amistad que nos une ya por varios años. Bien, Javier, Estados Unidos atraviesa una crisis, yo diría una profunda crisis y un gran resquebrajamiento de carácter democrático. En este resquebrajamiento se están enfrentando fuerzas de distinta naturaleza. Esto responde, a mi juicio, a una radicalización que se ha dado en el mundo a partir del año 2001, en el momento en que se sufren los atentados a las Torres Gemelas. El mundo se radicaliza. Estados Unidos ha actuado de manera muy determinada en esta radicalización, manejando esencialmente el unilateralismo, en contra de otras potencias y otros aliados que manejan una posición de multilateralismo. Esto se ha reflejado finalmente hacia lo interno. Estados Unidos en estos últimos años ha desatado 7 guerras, ¿verdad? Asimétricas, en todas las que ha perdido. Y no solamente ha perdido posición y poder político, sino que ha perdido también fuerza en su rol como potencia y sobre todo a lo interno ha perdido cohesión como la tenía anteriormente. Esto se agrava con la crisis económica brutal que sufrió por el problema del reventamiento de la burbuja económica en que se vivía en el 2008. Todas estas situaciones de las que no ha podido recobrarse, más la llegada de un político que, si me disculpa el anglicismo, era un total outsider, el presidente Trump,
ha contribuido a esta crisis profunda que hoy día divide al país del norte. Es la única explicación que usted puede encontrar cuando 70 millones de personas votan a favor del presidente Trump, mientras que 74, supuestamente, porque todavía esto no está terminado, han votado a favor del candidato Biden. Doctor Mauricio Ganda. Sí, pues coincidiendo básicamente en todo lo que dice la doctora Estrada, los republicanos en general, a raíz de las Torres Gemelas, desataron una guerra contra Irak, que al parecer no tenía nada que hacer en el asunto, no tenía ninguna responsabilidad, pero parece que esta línea dura de los republicanos y el deseo del señor Bush de tener un rol en la historia, y parece que distinto del de su padre, porque él que probablemente creyó que su padre debía terminar con el Irak a raíz de la invasión de Kuwait o algo por el estilo, eso ya. Entonces le embarcó a los Estados Unidos de una política nefasta, reabriendo cualquier herida o abriéndolas, mejor dicho, en el Oriente Medio. Entonces, esa es la causa del problema en el Medio Oriente. Y al hacer su guerra, le endeudó a los Estados Unidos en la guerra del Irak terriblemente, lo que sumado a la crisis de las hipotecas, de los créditos, de todo eso, hubo la quiebra general de los bancos, de gran parte de los bancos, que tuvo que intervenir el gobierno prestándoles plata, y de las grandes empresas, para no citar sino a la General Motors. Entonces, bien, al señor Obama le tocó pagar las deudas, ¿no es cierto? Entonces, ya los republicanos le cargan a Obama en algunas ocasiones como que fuera el responsable del endeudamiento, que tuvo que hacer todo ese esfuerzo para levantar a los Estados Unidos y la economía de los Estados Unidos, y terminó con un saldo muy positivo, es decir, con una actitud muy positiva, con un balance muy positivo en la economía, y bajó pues a algo más del 4%, y el señor Trump del desempleo ha bajado algo más. Pero vamos a lo presente, con ese antecedente. Lo que ocurre, en mi opinión, es que ha habido una especie de rebelión del pueblo de los Estados Unidos contra la política autocrática unilateral de hacer lo que le conviene, lo que él cree que es conveniente para el mundo, hasta que se cansaron los Estados Unidos, y más por el mal manejo del asunto de la pandemia. Los Estados Unidos tienen la más desastrosa situación en el manejo de la pandemia. Entonces, creo que hay una especie de rebelión, y aparte del antecedente de la especulación, si quiere, pues han votado más gentes que en otras ocasiones, pues. Y esto ha determinado que en los estados propiamente, o tradicionalmente, no es propiamente, tradicionalmente republicanos, le puedan los demócratas, no porque les encante la posición de los demócratas o del señor Biden, sino como un castigo a Trump, así lo entiendo yo. Es en donde han ganado los estados claves como Georgia, tradicionalmente republicano, ¿sí? Por eso Gracias. Patalea el señor Trump. Gracias, doctor Mauricio Gándara. Magíster Daniel García, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a mis contertulios, un saludo a la audiencia. Estamos ante una elección sui generis, una elección única, por el contexto en el que se da la elección y las acciones actuales del presidente Donald Trump. Es una elección sui generis porque nos encontramos en el contexto de la pandemia, con la crisis económica que esta conlleva. En los meses anteriores hemos asistido a estas masivas protestas del movimiento Black Lives Matter, estas protestas en contra de la brutalidad policíaca en contra de la población afrodescendiente,
nos encontramos evidentemente en un contexto de una inusitada, bueno, no inusitada, es realmente el producto de un proceso histórico amplio en Estados Unidos, de una enorme polarización política partidista en los Estados Unidos, y de carácter ideológico también. Y está la figura atípica de Donald Trump, ¿no es cierto? Un presidente que podríamos calificarlo sin temor a equivocarnos como un populista de derecha, ¿no es cierto?, que, digamos, representa una particular coalición ultraconservadora en los Estados Unidos y que lamentablemente en los meses anteriores a la elección ya estaba lanzando una sombra de duda sobre la integridad de las elecciones. Y el día de hoy, cosa atípica en los Estados Unidos, un país que se ha caracterizado siempre por digamos, por la fiabilidad del sistema democrático. El presidente de Estados Unidos se niega a reconocer su derrota en las elecciones, está implementando acciones legales, pero en todo caso su campaña y y la gente que trabaja con él hace acusaciones directas de fraude electoral. Esto es extremadamente grave e inusitado, ¿no es cierto? Nos llama la atención que en el país que se presenta, o en todo caso así es visto por gran parte de la comunidad mundial como un ejemplo democrático, estén sucediendo las cosas que están sucediendo. Es una grave crisis que debe preocupar, yo creo que preocuparnos a todos los que de alguna u otra le tenemos buena voluntad, si se quiere, a Estados Unidos. Y en general las personas que creemos que la democracia es un valor. Entonces es muy preocupante lo que estamos viendo el día de hoy. Gracias, Magíster Daniel García. Ahora sí, abro el debate. Comienzo con la doctora Miriam, luego con el doctor Mauricio y finalmente con el Magíster Daniel. Doctora Miriam Estrada, dicho, bajo la presidencia de Lenín Moreno acá en Ecuador, se retomaron las relaciones con Estados Unidos en materia, entre otras cosas, económica, pero sobre todo la diplomática y la de política exterior. Hay quienes dicen ahora que, bueno, todavía no se declaran resultados oficiales en Estados Unidos, pero tal como lo dijo el Magíster Daniel, hay medios internacionales que recogen y que señalan que el candidato a la presidencia, Joe Biden, prácticamente es presidente electo. Frente a ello, y en el segundo bloque de este programa para analizar cómo será la política exterior diplomática de Ecuador con ese resultado, cómo ha sido bajo su visión la política exterior diplomática del Ecuador con el liderazgo del presidente Lenín Moreno en Ecuador y bajo la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Por favor. Bueno, vamos por partes, ¿no? Yo creo que, con todo respeto para quienes nos escuchan, poner junto la palabra liderazgo y presidente Moreno como que es un contrasentido, pero haciendo caso omiso de tal cosa, aunque es muy duro hacer caso omiso de tal cosa cuando se es un ciudadano correcto. Le decía entonces que que el Ecuador tomó una posición en relación a los Estados Unidos que de alguna manera nos golpeó internacionalmente. En primer lugar, violamos lo que significan las reglas del asilo cuando accedimos a manejar el asunto Assange en términos que violaban todas las convenciones de refugio y asilo político. Eso es un grave error a nivel internacional. Segundo, lo de una pandemia que devastó al país, ¿verdad? Con la gente muriendo en la calle, con muertos que hasta el día de hoy se recobran, con una economía absolutamente golpeada, destrozada por la situación caótica y completamente corrupta en la que vive este país, se gestionó una deuda externa en la cual ni siquiera se pagó la deuda, sino que se pagaron sus intereses. Toda esta situación nos ha dejado internacionalmente en una muy mala luz. Sí, se han recobrado las relaciones con los Estados Unidos, pero no veo el punto en cuanto a que el país ha salido muy golpeado de esta relación. Sin embargo, no creo que eso sea lo importante de tocar en este momento, sino cuál va a ser el rol que posteriormente juegue los Estados Unidos de cara a
Latinoamérica, no exactamente solamente Ecuador, sino Latinoamérica. Ubicarnos globalmente en lo que significa, como le dije desde el principio, el unilateralismo y el multilateralismo. Y pienso que la obligación del Ecuador, si recobrara de alguna manera el sentido de la corrección en sus acciones, debería de ser alinearse al multilateralismo y alinearse a su cumplimiento eficaz con las convenciones internacionales que ha suscrito y ratificado por propia voluntad y sin reserva de ninguna clase, las que continúa violando infelizmente a veces para servir y quedar bien con elementos externos o países externos. Gracias, doctora Miriam Estrada. Doctor Mauricio Gándara, hay quienes señalan que con la administración del presidente Lenín Moreno hubo un punto de inflexión frente a la administración del expresidente Rafael Correa en materia de política diplomática, política exterior, específicamente con el tema que nos atañe hoy con Estados Unidos. Hay quienes ahora, bajo este escenario de probablemente un cambio en el mando presidencial en Estados Unidos y a las puertas también nosotros de un cambio presidencial, no se sabe quién todavía, solo Dios lo sabe, sin duda alguna. Allí se señala que hay bastantes críticas en la ciudadanía, en redes sociales, respecto a que el presidente Moreno ha manejado las relaciones diplomáticas como políticas de gobierno y no como políticas de Estado. A su visión, ¿cómo ha visto eso? En esto al señor Moreno le ha ocurrido lo que en casi todos los órdenes, ¿no es cierto? Entonces, así como mantuvo a los ministros de finanzas y de todo del correísmo, también le mantuvo a la canciller, y ella hizo una política, María Fernanda Espinosa, completamente siguiendo las normas de los países del Foro de Sao Paulo y de los países del socialismo del siglo XXI. Entonces, ella lo hizo, y en gran parte para conseguir los votos de ellos, y en eso ella tuvo éxito personal para ser la presidenta del periodo de las Naciones Unidas. Claro, claro. Entonces, bueno, después el presidente Moreno dio lo que yo suelo llamar en mis artículos un salto de garrocha espectacular, pues, desde la izquierda a la derecha, ¿no es cierto? Por eso sé decir yo que es más famoso que el salto que hizo Pedro de Alvarado para escapar de la muerte en la noche triste en México, ¿no es cierto? Que se salvó con un salto de garrocha. Entonces se alineó completamente al otro lado por las conveniencias económicas. Y en ese sentido, pues, ha sido bien recibido, digamos. Entonces, gracias a eso ha logrado salvarse probablemente, obtener alguna inyección de dinero del Fondo Monetario, cosas por el estilo, por el visto bueno del señor Trump. Vea, la política internacional es una materia de conveniencias de los estados, ¿no es cierto? Entonces, un pequeño país como el Ecuador, pues, no puede estar adoptando actitudes desafiantes o cosas por el estilo. Y ahora, en cuanto al reconocimiento internacional, en esto de que ya ha mandado, creo, Moreno, un poco demorándose, pero ha mandado una felicitación a Biden, un reconocimiento al presidente electo de los... Electo, sí, yo no le estoy posesionando. No, yo no lo estoy corrigiendo, discúlpeme, doctor. No, yo estoy haciendo broma. Adelante. Entonces, vea, una prueba por similitud de que el señor Biden ha triunfado es la actitud del presidente o primer ministro de Israel, pues, el señor Netanyahu, porque no puede haber sido alguien más favorecido por los Estados Unidos, de tal manera que el señor Trump dispuso que la embajada se instale en Jerusalén en vez de Tel Aviv, con lo cual rompe todos los acuerdos de paz, pues, ¿no es cierto?, las posibilidades de los acuerdos de paz, e incitando a otros países a que lo hagan. No sé cómo el señor Moreno, por lo menos en esto, se ha resistido, porque a todo el que necesita algo le obligaba a eso, ¿sí? Entonces, esa es una prueba, la aceptación de Netanyahu
y la felicitación, y por tanto al señor Biden del Partido Demócrata, eso debería hacerle pensar al señor Trump que está perdido. No solo el reconocimiento del presidente de los Estados Unidos, sino esta de su favorecido, ¿no es cierto? Ya se fue a felicitarle al otro lado. Lo mismo ha hecho el primer ministro de Inglaterra, ya que estoy en materia de los reconocimientos y no reconocimientos. Porque él sí pues quería presionarle a la Unión Europea a sus arreglos en el problema de la frontera entre las dos Irlandas o cosas por el estilo. Les quería basarse en la fuerza que adquiere siendo el socio favorito, el socio preferido, Inglaterra como madre que fue de los Estados Unidos. Pero ahora él es el de los primeritos que han ido a felicitarle al señor Biden. Al señor Biden, pues, ¿no es cierto? Esto debería hacerle comprender al señor al señor Trump, que ya tiene que aceptar la realidad, ¿no es cierto? Antes de que termine esto en una burla. Pero en todo caso, el Ecuador tiene que seguir sus intereses. Ya se alinearon primeritos en la elección, rompiendo la tradición del presidente del BID. Yo he criticado en algún artículo sobre esto, ¿no es cierto? Entonces, aceptaron primeritos, rapidito, el romper esta norma, esta tradición, una norma de costumbres, llamémosle así, que la estableció Eisenhower el año 58-59 en la formación del BID. Todas esas cosas indican que el Ecuador tiene que tener una política práctica. Aquí sí viene la cuestión de que los estados tienen intereses y no pueden ser el gobierno del Ecuador sino hacerlo. Y dentro de eso, pues, yo creo que el señor parecería, pues, que va a haber una nueva política internacional, porque los más agradecidos de la derrota, de entre los más agradecidos de la derrota de Trump, son los europeos, porque a los que ha tratado mal son a sus aliados. Es decir, en el fin del día no le ha tocado al señor de Corea del Norte, pues, a los que molesta es a los europeos, no contrates con esto, sino impongo sanciones y cosas. Esto por lo menos al parecer, y creo que así ocurrirá respecto de Latinoamérica, será suavizar las relaciones. Gracias, doctor Mauricio Gándara. Magíster Daniel García, el doctor Gándara ha ya adelantado frente a su criterio, que parecería que se viene una nueva forma de política internacional bajo la administración de Joe Biden. Hace días fue entrevistada la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, en Washington, Ivonne Baki, fue entrevistada por Juntamedios, donde se le consultó respecto a aquellas voces que dicen que Joe Biden tiene una tendencia hacia el comunismo. Ella lo descartó, pero ella se señaló que la gente que le rodea tiene tendencia socialista. Varias críticas en redes sociales señalaron que el hablar de esa manera es un inentendimiento de la política exterior. Imprudente, inconveniente, incompatible con la función de embajadora. De acuerdo. Dicho lo que he señalado y lo que ha agregado el doctor Mauricio Gándara y la doctora Miriam Estrada, ¿cuál es su óptica, magíster Daniel García? Bueno, básicamente yo estaría de acuerdo con la posición que, digamos, me sorprendería calificar a Joe Biden de socialista o de comunista. Si uno escuchó, por ejemplo, el discurso de aceptación por parte de Joe Biden, es el discurso del centrismo liberal tradicional de los presidentes estadounidenses a lo largo de las décadas. Es el discurso de la libertad, de la democracia, de la unidad del país. Ahora bien, lo que hay que analizar evidentemente es que en los últimos años los partidos políticos en Estados Unidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, han ido ampliando sus coaliciones y han ido incluyendo, si se quiere, a movimientos políticos que probablemente hace algunas décadas estaban en los márgenes. En el caso del Partido Demócrata, aunque hay una prevalencia de este centrismo liberal
representado por Biden, pero también representado por el mismo Obama, sin duda hay las voces cada vez más fuertes de un sector que podría identificarse con la izquierda y que se autodenomina como socialista democrático. Estoy pensando en el senador por Vermont, Bernie Sanders, ¿no es cierto? Está la representante al Congreso, Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no es cierto? Son voces de izquierda, pero que no se desmarcan en todo caso, del compromiso estadounidense con la democracia liberal, pero llaman a profundas reformas económicas y sociales. Pero llamar a eso comunismo, socialismo, me parece a mí una equivocación, y yo llamaría a las personas que hicieron esa afirmación que regresen a la universidad a estudiar teoría política. Y es que alguna vez si alguna vez estuvieron en la universidad, pues... Magister Daniel García, solamente para pasar a la última parte del programa, que ya es la propuesta. La embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baski, luego que señaló ese criterio, dijo que ella estaba muy preocupada, ella y muchas personas más, respecto a que la tendencia sea hacia un socialismo del siglo XXI que tanto daño, a decir de ella, ha hecho a los habitantes. ¿Cómo mira eso? Yo realmente no veo que vaya, o sea, no me parece que vaya a haber esa posibilidad. Como digo, ni siquiera los representantes de esa ala izquierdista del Partido Demócrata llamarían un socialismo del siglo XXI en Estados Unidos. No creo que lo hagan, básicamente porque en realidad uno de los resultados de las elecciones, en algunos estados por lo menos, demuestra que estas posiciones no tuvieron mucho éxito. Ahora bien, lo que habría que mencionar es que llamarle a Joe Biden y a su coalición como socialista o comunista era precisamente el discurso de Donald Trump, y básicamente apuntado, si uno lo ve ampliamente, a movilizar a sectores de la derecha conservadora en Estados Unidos que ven a Biden como un socialista cuando no lo es, y una estrategia exitosa, diría yo, en el caso de Donald Trump, de apelar a los votantes del sur de la Florida, cubano-estadounidenses y también venezolanos que han salido del país en los últimos años, apelar a esa cuestión ideológica. Al parecer fue exitosa porque Miami, que era un bastión demócrata dentro del estado de la Florida, se inclinó más bien por Donald Trump esta vez. Entonces, habría que diferenciar la realidad política de lo que es la retórica política en campaña, que es una cuestión más estratégica. Gracias, Magister Daniel García. El último bloque del programa, la propuesta. Me voy a basar en lo que han dicho los medios internacionales como complemento y como base el pronunciamiento de varios jefes de Estado y de gobierno respecto a la felicitación que han dado a Joe Biden como presidente electo. Partiendo de aquello, a pesar que, y digo esto porque sé que a la doctora Miriam Estrada no le gusta partir de supuestos, sino hasta que se den los resultados oficiales en Estados Unidos al menos. Pero partiendo de ese supuesto, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, a partir de enero de 2021, si es que así los resultados oficiales lo dicen. Y pues lo confirman. Y gracias. Y aparte de eso, nosotros en Ecuador, un proceso electoral y prácticamente va a haber un cambio en el gobierno. No sabemos cómo, pero respecto a cuál va a ser la tendencia allí. En todo caso, para la lectura de la doctora Miriam Estrada, ¿cómo deberían ser las relaciones diplomáticas exteriores con los Estados Unidos a partir de estos dos cambios en ambos países? A ver, Javier, yo quisiera aclarar algo que me parece esencial para poder enfrentar la situación. Cuando hablamos de Partido Demócrata y Partido Republicano en los Estados Unidos de cara a su relación con Ecuador y el mundo, porque insisto que no se puede divorciar a Ecuador del mundo, sino que como parte del mundo somos un país no desarrollado, un país que se pertenece al sur y que por lo tanto va a sufrir el embate que va a ser impactado, va a ser dado por un país que en este momento enfrenta la bancarrota no solamente moral y democrática, sino económica, que es más grave. Ahora,
En lo que se refiere al país, a los Estados Unidos de Norteamérica y a sus dos partidos políticos, el republicano y el demócrata, que no tienen nada que ver ni con el socialismo ni con el comunismo, y me parece a mí absolutamente patético que alguien se atreva a hacer un análisis de esta naturaleza. Nosotros tenemos que tener claro que a la hora de la verdad en relación a sus vecinos, no tenemos, es decir, en relación al mundo, no hay una diferencia grande, y le digo por qué. Durante los 25 años que duró la intervención militar estadounidense en Vietnam, para darle un ejemplo, participaron activamente los gobiernos demócratas y republicanos. Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford. Harry Truman, que fue el genocida de Hiroshima y Nagasaki, era demócrata, ¿no? Nixon, que fue el genocida de Vietnam, era republicano. Clinton, que fue el genocida de los Balcanes, era demócrata. Bush, genocida de Irak y Afganistán, era republicano. Obama, demócrata, y Trump, republicano. Ninguno de ellos quisieron parar la guerra en Afganistán y en Yemen, que son dos lugares donde la gente muere por cientos al día. Por lo tanto, ubiquémonos globalmente, dejemos de ubicarnos de país a poder, ¿verdad? Porque no es lo correcto. Ubiquémonos dentro del multilateralismo y del unilateralismo y entendamos que para aquellos que no estamos en este concierto de poder, nuestra situación siempre va a ser difícil y dura. No importa si son republicanos o si son demócratas, esto está de todas maneras difícil para el Ecuador, y lo que se nos impone, se nos impondrá también siempre a nivel de prejuicio de nuestros propios intereses, que encima de todo no tenemos la capacidad de defender ni de imponer, porque no tenemos fuerza, no tenemos presencia internacional, no tenemos una capacidad a nivel de poder que haga una mella interesante o importante en el concierto mundial de naciones. Creo que eso es lo esencial, Javier, más allá de cuál va a ser nuestra política, sí o no. Nuestra política, sí o no, está dada ya. Hay un acercamiento a los Estados Unidos de Norteamérica y se abre posiblemente la situación a que este acercamiento se profundice, ¿verdad? Como sea que, quien sea que gane las próximas elecciones. Como bien dice el doctor Gándara, no hay países, hay intereses de carácter económico. Entonces, el Ecuador tendrá que ver por sus pocos intereses económicos, si es que puede hacerlo, frente a una potencia que va a recurrir a lo que históricamente se ha llamado su patio trasero para resarcirse de alguna manera de las derrotas abrumadoras que ha tenido en el mundo y de su pérdida de poder como potencia en el mundo. Entonces creo que para nosotros, cualquiera que gane, porque insisto que esto no se ha terminado todavía, sino hasta cuando las cosas se terminan, cuando se terminan. Todavía no se ha terminado. Quien quiera que gane, de todas maneras nosotros estamos en una situación muy flaca y muy difícil. Y nunca, porque eso sería un idealismo, una utopía, podríamos ponernos, como quien dice, a discutir o a imponer nuestras igualdades cuando estamos viviendo un país destrozado, sin ninguna institucionalidad y sin rumbo, Javier. Pues esperemos que el próximo gobierno le ponga rumbo, cualquiera que este sea, pero que por lo menos le ponga rumbo y le ponga institucionalidad para saber si allí se va a recobrar algo de la dignidad de la patria para poderla, por lo menos, ejercer y pararnos mirando de frente a los otros países del mundo, porque ahora no lo miramos, ahora estamos absolutamente cubiertos de lodo y vergüenza. Sería mi contestación. No importa si sea republicano o demócrata, el candidato que gane en los Estados Unidos de Norteamérica, nuestra situación en el mundo es flaca, es vergonzosa
y es absolutamente denigrante. De modo que el llamado aquí sería a que sea quien fuere que gane, que Ecuador gane recobrando por lo menos su dignidad y su institucionalidad. Gracias, doctora Miriam Estrada. Doctor Mauricio Gándara, la misma pregunta, añadiéndole que hoy una delegación ecuatoriana está en Estados Unidos precisamente trabajando en el tema de un acuerdo comercial, así lo hizo conocer el propio ministro de la Producción, Iván Montaner. Doctor Gándara. Esto debe llamarnos a la reflexión de lo necesario que es tener un buen entendimiento comercial con los Estados Unidos. Y debe conducirnos a reflexionar en relación a nuestra política interna, cosa que no se toca, porque quienes han estropeado la relación con los Estados Unidos son los del socialismo del siglo XXI, ¿cierto? Por lo que estaba acordando lo de Assange, que yo he combatido tantas veces en la prensa, por la declaración del señor Correa de que nada de tratados de comercio internacionales, ¿no es cierto? Hasta que lo denunció antes de irse. Y terminó además denunciándolos, pero con esa política de la cual tuvo que ceder al firmar con otros países capitalistas, no tan grandes como los Estados Unidos, pero los de la Unión Europea, ¿no es cierto? Entonces, lo que debería el Ecuador reflexionar al votar es si es que van a votar por esa misma línea del socialismo del siglo XXI, como ya están anunciando con todas las políticas que van a ser las mismas. Entonces, si vamos a seguir junto a Venezuela en esta materia, o de Bolivia, que es un caso un tanto distinto del de Venezuela, pero si vamos a seguir en esa línea, vamos a ser castigados por otros y no por nuestras acciones, ¿no es cierto? No he visto con el detalle que usted parece tener y que le ruego enviarme todo lo que tenga el grupo de ustedes, de las declaraciones de la señora Baki, pues porque está actuando como amiga del señor Trump y no como embajadora del Ecuador. Si hace esas declaraciones y mañana gana el señor demócrata, esa mujer debe dejar el puesto, ¿sí? ¿Cuál va a ser su rol? Pues allí, ¿no? Está allí porque aquí organizaba el concurso de Miss Universo que tuvo aquí en el Ecuador y con eso tiene amistad con el señor Trump, pero no es una relación diplomática, sino personalísima. Se va el señor Trump y ella no puede seguir de embajadora con las declaraciones que está haciendo. Bueno, a pesar de que, para ir con el magíster Daniel García, a pesar de que el Ecuador, varios analistas le agradecieron a la señora Vázquez la gestión que hizo para que sea recibido el presidente Moreno por el presidente Trump en la Casa Blanca meses atrás. Ya, pues, pero eso ya pasó, pues. Y si no está el señor Trump, porque eso es una amistad personal de ella. Cierto, debe ser cierto todo eso, de que le ha recibido, ¿no es cierto? Sí. Pero eso no es una razón para ser embajador y para continuar de embajadora cuando se va la razón que es personal de ella, de su relación con el señor Trump. Las relaciones tienen que ser de los estados, no de las personas. Gracias, doctor Mauricio Gándara. Finalmente, magíster Daniel García, el doctor Mauricio Gándara dice la relación debe ser de los estados y no de las personas. Y en el bloque anterior yo hice una pregunta. ¿Ecuador mantiene una política de gobierno o una política de estado en materia diplomática? Por favor. Bueno, interesantísima pregunta. Creería yo que el Ecuador todavía no da el paso hacia una política, llamémoslo así, de estado en términos de política exterior. Debemos dar ese paso, precisamente porque el mundo está... lamentablemente, y esto es algo estructural, estamos yendo al parecer a una suerte de nueva disputa global entre potencias. Y ahí Ecuador, como parte de América Latina, debe pensar, ¿no es cierto?, en una política exterior que sepa equilibrar bastante bien unos principios de política exterior, pero también el realismo, ¿sí? Y en ese contexto de enfrentamiento entre potencias, que lamentablemente es un escenario bastante plausible para las próximas décadas, Ecuador debe pensar muy bien en su interés nacional y practicar no un alineamiento, aquí me refiero concretamente a China o Estados Unidos, sino siempre de manera inteligente jugar con las dos potencias
por ejemplo, aprovechar la cooperación en seguridad o la cooperación en términos de cooperación internacional técnica que le pueda proveer Estados Unidos, y aprovechar los préstamos y las inversiones que puedan venir de China y maximizar el comercio con la potencia asiática. Hay que trabajar hacia un multialineamiento. Ahora bien, para un país pequeño a veces es difícil navegar las presiones de las grandes potencias, y aquí el marco multilateral es extremadamente importante. Hay que ver qué pasa en la región. Lamentablemente América Latina está muy dividida el día de hoy. Las tres potencias principales de la región, México ve desde 1994 con la entrada en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ve hacia el norte, no ve hacia el sur, y eso incluye a un presidente de izquierda como Andrés Manuel López Obrador. Hay una conjunción ideológica plena entre el populismo de derecha de Donald Trump y el populismo de derecha de Jair Bolsonaro, y al mismo tiempo esto significa una pelea con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Entonces la región está fragmentada, no hay un campo multilateral que sea, digámoslo así, propendiente a una política exterior de autonomía y de multialineamiento. En todo caso, el Ecuador debe intentar construir esa coalición regional para, en unas décadas, en las relaciones internacionales que se nos vienen muy complicadas, mantener su autonomía, su independencia y preservar el interés nacional. Precisamente debemos dar como país ese salto, como usted indica, de una política exterior basada en las preferencias ideológicas del momento a una política exterior de Estado que tenga plena conciencia del interés nacional. Gracias, doctor Magíster Daniel García. Gracias, doctora Miriam Estrada Castillo, experta en relaciones internacionales, con experiencia en las Naciones Unidas, catedrática universitaria en la Universidad Casa Grande en Guayaquil. Gracias, doctor Mauricio Gándara, exministro de Gobierno, jurista, es canciller del Ecuador y columnista de Diario El Universo. Gracias, Magíster Daniel García, experto en relaciones internacionales y catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador en Quito, por haber comparecido a la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa. Yo les agradezco a ustedes su gentileza, sobre todo porque ha sido un debate sumamente interesante, enriquecedor de la experiencia, de lujo de cada uno de ustedes, y que sin duda alguna permite a la ciudadanía no solamente un entendimiento más aterrizado a una objetividad y raciocinio, sino también permite aprender de quienes ya han transitado por un camino donde ha existido honestidad y conocimiento, y que permite también probablemente tener mayor sensatez para ejercer el voto en las próximas elecciones. Que Dios les bendiga, síganse cuidando y que tengan buena noche. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, doctor Magíster. Encantada. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Felicidades. Felicidades.